Hola, saludo cordial para todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 38 que se titula El cuidado de los pobres. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido amoroso Padre que está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. La pregunta número 1 dice, ¿qué promesas son hechas a aquellos que consideran al pobre? Salmos 41, versículo del 1 al 3 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué promesas son hechas a aquellos que consideran al pobre? Que serán bienaventurados. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. No lo entregará a manos de voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y en la enfermedad en su cama. La pregunta número 2. ¿Qué es dicho del que tiene misericordia del pobre? Proverbios 14, versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Qué es dicho del que tiene misericordia del pobre? Que es bienaventurado. La pregunta número 3. ¿En qué consiste la religión pura? Santiago 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿En qué consiste la religión pura? En visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La pregunta número 4. ¿A quiénes llamará el Señor para heredar el reino de gloria? Mateo 25, versículo 34 al 36 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿A quiénes llamará el Señor para heredar el reino de gloria? A los de su derecha, a los justos, que cuidaron a los pobres y menesterosos y los ayudaron. La pregunta número 5. ¿Cómo es ejemplificado nuestro deber para con el pobre? Job 29, versículo 16 dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Cómo es ejemplificado nuestro deber para con el pobre? Como el cuidado de un padre, como dice aquí, a los menesterosos era padre. La pregunta número 6. ¿Qué nos dice un ejemplo tal? Lucas 10, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice un ejemplo tal? Que debemos nosotros también hacer lo mismo, ayudar a nuestro prójimo. La pregunta número 7. ¿Quién clamará y no será oído? Proverbios 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Quién clamará y no será oído? El que cierra su oído al clamor del pobre. La pregunta número 8. ¿Habrá siempre personas pobres? Deuteronomio 15, versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Mateo 26, versículo 11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Habrá siempre personas pobres? Sí. Mientras estemos en esta tierra, habrán personas pobres y menesterosas. La pregunta número 9. ¿Cuál debe ser nuestra conducta ante tal situación? Gálatas 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál debe ser nuestra conducta ante tal situación? Que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La pregunta número 10. ¿Qué recursos están destinados para ayudar a los pobres? Deuteronomio 14, versículo 28 al 29 y Deuteronomio 26, versículo 12 dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Hechos 11, versículo 28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vamos a ver también Hechos 11 del versículo 29 al 30, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron llamándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, porque Macedonia, ahora Romanos 15, versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces la pregunta número 10. ¿Qué recursos están destinados para ayudar a los pobres? Los diezmos de los pobres y las ofrendas para los pobres. Como dice acá, a fin de cada 3 años sacarás el diezmo del producto de aquel año y lo guardarás en las ciudades. Y vendrá el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estén en sus poblaciones y serán saciados. La pregunta número 11. ¿A quién ministramos cuando ayudamos a los pobres? Mateo 25, versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿A quién ministramos cuando ayudamos a los pobres? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice acá que cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice Jesús. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que debo ayudar al pobre. Deseo contribuir con recursos para dicha obra. Comprendo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Yo acepto lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú la aceptas? Te invito a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y te guarde.